Estoy planeando un viaje con tus abuelos. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan? Llamé a mi hijo Anthony después de recibir una invitación de mis suegros para acompañarlos en unas vacaciones. Bueno, tengo práctica. Ustedes deberían ir y divertirse. ¿No es este viaje un poco fuera de lo común? ¿Estás bien, mamá? Me las arreglaré. Te traeré un recuerdo. Así que trabaja duro en tu práctica. Influenciado por mí, Ansen siempre ha sido apasionado por correr maratones. Incluso obtuvo una beca universitaria por ello. Aunque su universidad está cerca, se queda en los dormitorios para ahorrar tiempo de traslado y solo viene a casa durante los largos periodos de vacaciones. Sabía que podía disfrutar del viaje, pero pensé que al menos debía preguntar. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. Me llamo Flora. Soy una mujer de 46 años que trabaja. Mi esposo Steve es 4 años mayor que yo y fue una vez mi jefe. Es un hombre competente y lo respeto. Después de nuestro matrimonio y el nacimiento de nuestro hijo, construimos una familia feliz. Sin embargo, en algún momento, nuestra relación comenzó a deteriorarse. La causa raíz, los padres de mi esposo, especialmente su madre, que tuvo un problema conmigo desde el momento en que nos casamos y me ha estado acosando desde entonces. Al principio, Esteve se ponía de mi lado, y como vivíamos lejos de sus padres, rara vez los veíamos y logramos llevarlo bien, pero cuando nuestro hijo, que ama correr maratones, quiso asistir a una secundaria cerca de mis suegros, las cosas cambiaron. La razón por la que comenzó a correr fue por mí. Solía correr maratones y todavía lo hago ocasionalmente. Me hacía feliz verlo interesarse en correr igual que yo. Así que convencí a Steve para mudarnos más cerca de la secundaria que mi hijo quería asistir. Steve solicitó un traslado en el trabajo por nuestro hijo, y nos mudamos. Mi hijo fue recomendado para su universidad desde esta secundaria, así que creo que salió bien. Ve a recoger el auto de alquiler mañana por la mañana y pasa a recoger a mis padres en tu camino de regreso, dijo Steve el día antes de nuestro viaje, dejándome confundida. ¿Por qué yo soy la que alquila el auto? ¿Qué vas a hacer tú? Estoy agotada del trabajo, así que dormiré hasta el último minuto. Una vez que recojas a mis padres, regresa y me encargaré de ahí. De todos modos, está en el camino hacia nuestro destino. Entendí su lógica, pero si acaso, estaba aún más cansada. A pesar de trabajar en horarios similares, yo me encargaba de todas las tareas del hogar. Al reflexionar sobre ello, solíamos compartir las tareas del hogar de manera equitativa. Sin embargo, desde que nos mudamos más cerca de sus padres, sus visitas frecuentes interrumpieron este equilibrio. Siempre que su madre veía a Steve haciendo tareas domésticas, se oponía vehementemente. Las tareas del hogar son trabajo de la esposa. No es algo que deba hacer el proveedor. ¿No es cierto, Flora? La mirada intensa de su madre me abrumaba, y me encontraba sintiendo en acuerdo. Este patrón persistió hasta que Steve gradualmente dejó de hacer todas las tareas del hogar. Aunque algo de la culpa recayó en Steve, creí que su madre jugaba un papel importante. Además, Steve comenzó a repetir las opiniones de su madre, afirmando de vez en cuando, yo soy el proveedor. Para entonces, parecía inútil intentar rectificar la situación, y me faltaba la motivación para siquiera intentarlo. Esteve sufrió cambios significativos en los últimos años. Su desempeño laboral parecía decaer, y a menudo dirigía sus frustraciones hacia mí. Sin embargo, descubrí que discutir solo llevaba a más problemas, así que elegí aceptar la situación. Parecía la manera menos estresante de vivir. Pensé en el divorcio en ocasiones. La perspectiva de la recomendación universitaria de nuestro hijo me detenía. Temía que le perjudicara si nos convertíamos en una familia monoparental. Así que dejé la idea. En cambio, adopté una mentalidad de cuidar a una mascota en lugar de a una persona, lo que sorprendentemente aliviaba algo de mi estrés. Gradualmente, me di cuenta de que no valía la pena gastar energía en buscar un divorcio, y así es como he terminado donde estoy hoy. La razón por la que acepté este viaje fue simple, era a un resort que adoraba. Sabía que podría pasar un tiempo fantástico incluso si terminaba explorando sola. Francamente, estaba preparada para hacer las cosas por separado para mis suegros y mi esposo si era necesario. Quizás fui invitada principalmente para las tareas de conducción, pero tanto mi esposo como mi suegro podían conducir. Así que pensé que funcionaría de todos modos. Jugué el juego de que nuestro perrito consentido estaba exigiendo de nuevo. Conseguí el auto de alquiler como me indicó mi esposo y me dirigí a la casa de mis suegros. Flora, llegaste tarde. ¿Es ese el auto para hoy? Deberías haber alquilado uno más grande. Bueno, es mejor que tu auto pequeño, respondí. El auto que usamos normalmente es uno que compré yo misma.
Dado que hago el traslado al trabajo, supuse naturalmente que sería la principal usuaria, ya que lo pagué de mi propio bolsillo. No solemos salir de la ciudad a menudo, y pensé que un auto compacto sería suficiente. Además, estaba encantada con su diseño interior y color, así que hice la compra. Sin embargo, mi esposo lo utilizaba sin preguntar y hasta llevaba a sus padres en él. Para colmo, mi suegra criticaba el tamaño del auto y me trataba como si solo pudiera permitir un vehículo modesto. Sugerí que usaran el auto de mi suegro para el viaje, pero él era reacio a dejar que otros lo manejaran y no quería asumir toda la responsabilidad de conducir él mismo. En consecuencia, optamos por alquilar un auto. Sin embargo, no se me consultó sobre nada de esto. Simplemente descubrí que sería responsable de recoger el auto de alquiler y conducirlo con ellos cómodamente acomodados en el asiento trasero. Me tentaba sugerirles que manejaran su propio transporte. Para decirlo claramente, son agotadores. Al final, a pesar de la promesa inicial de mi esposo de compartir las tareas de conducción, él se fue durante todo el viaje. Mi suegro se negó a conducir a menos que fuera su propio auto, dejándome a mí para navegar todo el viaje a nuestro destino con mi esposo dormido en el asiento del pasajero. Mi suegro criticaba constantemente mi conducción, criticaba todo, sugiriendo giros después de que ya era demasiado tarde o cuestionando mis decisiones en los semáforos. No era más que estrés innecesario, sumado al coro de mi suegra menospreciando mis habilidades de conducción. Me resultó particularmente molesto recibir críticas de alguien que ni siquiera podía conducir, especialmente comparado con mi suegro, quien había estado involucrado en numerosos accidentes. A pesar de las sugerencias para que renunciara a su licencia, mi suegra insistía obstinadamente en que solo era un poco desafortunado y un conductor competente. Bueno, de todos modos, no tenía ningún deseo de ser conducida por él. No me importaba tomar el volante, pero desearía que se abstuviera de interferir constantemente. Al llegar a nuestro destino, mi esposo finalmente despertó de su sueño. Exhausto después de un día en el auto, aceptamos la sugerencia de mis suegros de relajarnos en el hotel, optando por renunciar a cualquier actividad al aire libre. Disfruté la oportunidad de relajarme, dando un chapuzón en la piscina y explorando el hotel a un ritmo pausado. Fue una forma satisfactoria de pasar el día. Después de una deliciosa cena y una visita relajante al spa, regresé a nuestra habitación para encontrar a mi esposo ya profundamente dormido. No estaba segura de lo que mis suegros estaban haciendo en la habitación contigua, pero probablemente ya estaban dormidos después de disfrutar del día. En nuestra habitación, me acomodé en la cama. Cuando desperté con el aire fresco de la mañana, mi esposo todavía estaba profundamente dormido. Con algo de tiempo antes del desayuno, decidí dar un paseo tranquilo. Sin embargo, al regresar, me encontré con una visión impensable. Mi esposo no estaba por ningún lado y sus pertenencias también habían desaparecido. Busqué frenéticamente en la habitación e incluso intenté comunicarme con mis suegros al lado, pero no hubo respuesta. En la recepción, me enteré de que ya habían terminado el desayuno una hora antes de lo que me habían dicho. Parecía que me habían dejado atrás. Además, me dejaron encargada del proceso de salida sola. ¿Era la oferta de mi suegra para cubrir nuestra estadía solo una farsa? Sin alternativa, pagué las cuentas de ambas habitaciones y salí del hotel, solo para descubrir que no había auto esperándome. Perdida en la contemplación de mi próximo movimiento, mi teléfono sonó de repente. Era mi suegra. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, confundida por la situación. Mi suegra se rió en respuesta, simplemente disfrutando de un tiempo en familia ya que estamos de vacaciones. Entiendo, pero entonces, ¿por qué no se fueron todos juntos desde el principio en lugar de dejarme atrás? No pude evitar preguntar. Vaya, Flora, expresaste interés en acompañarnos. No, por eso decidimos llevarte con nosotros, respondió casualmente. Recordé haber mencionado mi deseo de visitar este resort mientras veía la televisión con mi esposo. ¿Era eso lo que él recordaba? Normalmente, hubiera sido entrañable si él hubiera recordado mis comentarios casuales, pero esta vez sentí que lo utilizó para molestarme. Además, yo fui la que hizo la mayor parte de la conducción para llegar aquí. ¿Por qué debería recordarse que me trajo mi suegra, que ni conducía ni contribuyó financieramente? Más allá de la ira, solo podía suspirar. Está bien, entonces, vamos a hacer turismo en familia y volvamos a casa después. Tú también puedes hacer algo de turismo, Flora, y luego regresar. No estamos seguros de cómo vas a volver, pero eres bastante buena en los maratones. No, simplemente corre de regreso, me desafió mi suegra, su risa alimentando mi frustración.
Sistid está conduciendo. Ponme en altavoz para que pueda escucharlo. Exigí, con la ira a punto de estallar. Tan pronto como hice la solicitud, pareció que mi suegra transfirió la llamada y la voz de mi esposo llenó la línea. Buenos días. Estabas ansiosa por venir aquí, ¿verdad? Tómalo con calma hoy. Pero recuerda, tenemos la colada del viaje para hacer. Asegúrate de que esté lavada para mañana por la mañana, dijo, sonando alegre, pero cualquier calidez que alguna vez sentí por él se había disipado. Haz tu propia colada, respondí cortante. No es una manera amable de hablar. Como proveedor, te aconsejo que te relajes hoy. Deberías agradecerme, respondió. Oh, el proveedor, no te preocupes, será la última vez que nos veamos, contrátase, con un tono carente de calidez. ¿Qué quieres decir?, preguntó, claramente desconcertado. Necesitamos regresar a casa hoy, hay colada y limpieza de la casa esperándonos, declaró mi esposo. Sí, exactamente por eso no voy a regresar, respondí con firmeza. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba de incertidumbre. Voy a pedir el divorcio. Recuerda hace 6 meses cuando me dijiste que habías conocido a tu alma gemela, tu amiga de la infancia, y estabas planeando casarte con ella, la que se mudó de vuelta a tu ciudad natal después de su divorcio. Le recordé, sintiendo un oleaje de emoción. Había pasado alrededor de 6 meses desde que confronté a mi esposo. Al sentir que algo no estaba bien, él confesó que se había reconectado con su amiga de la infancia y creía que ella era su verdadero amor. Quería divorciarse de mí y casarse con ella para apoyar a ella y a su hijo como madre soltera. Me entregó los papeles de divorcio prerellenos, pero no podía traerme a acordar el final de nuestro matrimonio. No hablamos durante días después de eso hasta que él se dio cuenta de que necesitaba mi ayuda con las tareas del hogar. Finalmente, me pidió que olvidara sus palabras anteriores, pero no podía simplemente ignorarlas, y comencé a reunir pruebas de su infidelidad. Me encontré preguntándome si Steve había organizado este viaje para intentar reconciliarnos. La conversación que tuvimos ocurrió aproximadamente hace 3 meses, poco después de que dejé mi trabajo. Mientras expresaba mis pensamientos, podía escuchar la sorpresa en las voces de mis suegros al otro lado del altavoz. Parecía que era la primera vez que escuchaban sobre la renuncia de su hijo a su trabajo. Recuerdo cuando anunciaron que dejabas tu trabajo. Expresé preocupación por encontrar uno nuevo y no estuve de acuerdo con tus razones. No, continué, recordando el intercambio. Estaba seguro de tus habilidades y me aseguraste que conseguirías un nuevo trabajo rápidamente. Sin embargo, aquí estamos, y solo has logrado conseguir un empleo a medio tiempo. No puedo evitar preguntarme cuándo encontrarás algo más estable. Mientras Steve permanecía en silencio mientras conducía, aproveché el momento para exponer mis pensamientos. He estado visualizándote como un perro para sobrellevar el estrés, pero luego me di cuenta de que podría conseguir uno real. Declaré con firmeza, así que presentaré los papeles de divorcio. Disfruta de tus vacaciones familiares. Mis suegros gritaron mi nombre con sorpresa, y mi esposo intentó decir algo, pero colgué la llamada sin pensarlo 2 veces, optando por aprovechar al máximo el turismo antes de regresar a casa. Expliqué la situación a mi hijo por teléfono. Su respuesta fue un simple te lo dije, aunque su reacción era esperada. Fue algo más ligera de lo que anticipaba, dado su conocimiento previo de la situación. Al regresar del viaje, decidí no volver a casa. En su lugar, guardé las pertenencias mías y de mi hijo en una unidad de almacenamiento, preparada para cualquier eventualidad. Equipado solo con lo esencial, me dirigí a una agencia inmobiliaria, la representante de ventas, con la que había desarrollado una relación profesional y había compartido bebidas en varias ocasiones. Me recibió cálidamente, como mujer de mi generación. Era fácil hablar con ella. Durante nuestras charlas, le había confidenciado sobre mi esposo y mis suegros y le había pedido que estuviera atenta a propiedades disponibles en caso de que las necesitara. Ese día, firmé un contrato para mi propio lugar, con la seguridad de mi nuevo hogar. Sentí un alivio y procedí a presentar los papeles de divorcio en el ayuntamiento, donde el proceso transcurrió sin problemas. Finalmente, decidí devolver las numerosas llamadas que había hecho mi ex esposo. Hola, comencé, con voz firme, los papeles de divorcio han sido aceptados. Ahora somos oficialmente extraños. La voz de pánico de mi esposo reverberó por el teléfono. ¿Estás en serio con el divorcio? Terminé con ella. Ahora solo estás tú. No te gustaba que mirara a otras mujeres, ¿verdad? Bueno, ahora solo estoy enfocado en ti. Por favor, regresa sin preocupaciones. Pero sus palabras solo me provocaron repulsión.
¿De qué estás hablando? Nunca busqué complacerte en primer lugar. Y no terminaste con ella, ¿verdad? Te dejó porque no encontraste un trabajo y no tenías dinero, ¿correcto? Resultó que la amante de mi esposo conocía a la representante de ventas que nos ayudó a encontrar nuestro nuevo lugar. ¡Qué pequeño es el mundo! Ella había escuchado las quejas de la amante de mi esposo, quien se hacía pasar por su actual novia, aparentemente. Después de que él dejó su trabajo y comenzó a trabajar a medio tiempo, no vio razón para quedarse con él y terminó la relación. Pero un romance es solo un romance. Definitivamente buscaré una compensación. Eso es correcto, aunque ahora se hayan separado. El hecho sigue siendo que él engañó, y hay evidencia, afirmé. Ya te dije que rompimos, ahora solo estás tú. En este punto, solo podía suspirar. Entonces estás sugiriendo que ahora que eres soltero, ¿estás considerando otro romance? No me importa lo que hagas, pero estoy harta de ser aprovechada. Ni siquiera te diste cuenta de que faltaban tus pertenencias en la casa porque no te importaba, ¿verdad? No voy a regresar, así que deshazte de lo que no necesites. Con eso, terminé la llamada. A pesar de esto, mi ex esposo continuó llamándome, e incluso mis antiguos suegros se pusieron en contacto. Pero, por supuesto, no tengo intención de regresar a esa casa. Mi ex esposo aún no ha encontrado un trabajo, no puede pagar el alquiler y se ha mudado de nuevo con sus padres. Mientras tanto, mi suegro sigue conduciendo imprudentemente y recientemente chocó contra la cerca de un vecino con mi suegra en el auto. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero no tenían seguro de propiedad y tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los costos de reparación. Todo esto se detalló en un correo electrónico que mi ex esposo continuó enviándome. Encuentro su desgracia algo divertido, aunque no respondo. Tampoco he bloqueado sus correos electrónicos, disfrutando en silencio del espectáculo. Después de mudarme a una propiedad que acepta mascotas, di la bienvenida a un pequeño perro en mi vida y descubrí que encontraba más alegría en cuidar a una mascota que a las personas. Mi hijo, preocupado por mi soledad, ha comenzado a visitarme los fines de semana, un cambio respecto a su patrón anterior de solo venir durante las vacaciones largas. Cada día ahora está lleno de satisfacción. Quizás este fin de semana vuelva a ese pueblo resort por primera vez en un tiempo.